Hola, Dios te bendiga. Seguimos compartiendo acerca del área de discipulado y antes de continuar queremos poner eso en las manos de Dios ahí desde donde estás. Pidamos a Dios su dirección. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta hora, Señor, rogando tu gracia, tu bendición, tu fortaleza, pero también tu dirección, Señor, para esta enseñanza que vamos a recibir el día de hoy acerca del discipulado, acerca ahora de la vida devocional. Señor, háblanos, dirígenos, Señor, y que sea de bendición para cada uno de los que estamos, Señor, inmiscuidos en el área discipular y para toda tu iglesia. Padre, gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén. Y bueno, el tema que nos compete el día de hoy va a ser hablar acerca de la vida devocional. La vida devocional que es medular, eso quiero que esté bien grabado en nuestro corazón. La vida devocional en la vida del discipulador es medular. Sin la vida devocional difícilmente podremos discipular correctamente, bíblicamente, como lo marca la Escritura. Y es que la palabra devoción significa veneración y fervor religioso. La palabra devoción tiene un significado de prácticas religiosas, prontitud con que uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso es devoción. Etimológicamente la palabra devoción viene del latín devotio. Y bueno, ¿qué es un devocional? Un devocional es un momento o un tiempo determinado en mi día que yo aparto, en el cual dedico a mi cuidado espiritual y comunión con Dios por medio de la adoración, la alabanza, la lectura de la Biblia, la oración y el ayuno. Eso es un devocional. Pero vamos a hablar de manera general qué es una vida devocional. Quizá hayas escuchado esta frase, vida devocional. La vida devocional es toda una vida caracterizada por estar en la presencia de Dios, por conducirse en la voluntad de Dios, tomando las decisiones de toda nuestra vida según los designios de Dios a través de su palabra. En la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en todo lugar y a todas horas. La vida devocional entonces se caracteriza por estar impregnados de la presencia de Dios. Y bueno, algunos aspectos que ya mencionamos, característicos de la vida devocional, es la lectura de la Biblia, es el ayuno, es la oración, es la adoración, es tener una vida cerca de la presencia de Dios. Y como primer punto vamos a ver, el discipulador debe llevar una vida de oración y comunión estrecha con Dios. Jesús lo hizo incluso llegó a velar toda la noche, lo veíamos en la primera clase, él estuvo orando toda la noche por sus discípulos. Los discípulos también incursionaron en el campo de la oración. Aquellos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ellos les pedían al Señor Jesucristo que les enseñara a orar, a tener esa comunión con el Padre, con Dios. Los discípulos no pidieron, enséñanos a echar demonios, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hacer otras cosas. Ellos dijeron, enséñanos a orar. Y amados hermanos, hasta este siglo XXI, la constante en el discipulador es aprender a orar. Nehemías capítulo 1, verso 4 al 11, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hizo duelo por algunos días, ayuné y oré delante de la presencia de Dios en los cielos. Daniel 9:3, capítulo 9, verso 3 al 19. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La oración es importante, en los profetas era importante. El libro de Colosenses capítulo 1, verso 3 al 9. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué importante es la oración entonces para la vida devocional. En la vida devocional, Salmo 55, 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Mira esta porción de la Biblia, Jeremías 23, 18 al 22. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Importantísimo, es una parte medular en la vida devocional la oración. Si hemos dejado la oración en segundo término, en tercer término, regresemos a las sendas de la oración. Es la única manera de cultivar nuestra vida devocional. Es la única manera de cultivar nuestra vida de Dios. La oración es importante, es medular para el crecimiento personal y de los hermanos que estarán viendo nuestra vida. Amados hermanos, si nosotros tenemos una vida de oración, los hermanos que vean nuestra vida tendrán una vida de oración, o por lo menos se darán cuenta que la oración es medular en nuestra vida cotidiana. Punto número 2. Debe ser asiduo lector de la Biblia. La vida devocional tiene que ver con la lectura de la palabra del Señor. En el punto anterior se habló de conocer a la persona, en este caso a Dios. Tenemos que conocerlo ahora a través de la palabra escrita, conocerlo a través de la Biblia. Jesús conocía la palabra escrita. De hecho, cuando fue tentado, pronunció la palabra de Dios en contra de lo que el diablo le proponía. Lucas capítulo 4 vemos esa escena. En Hechos de los Apóstoles nos habla de los hermanos de Berea, quienes contrastaban todo por medio de la palabra escrita. Hechos capítulo 17, verso 10. Los grandes hombres de Dios son conocedores, eran conocedores de la palabra de Dios, eran conocedores de la Biblia. Ellos les gustaban la palabra del Señor. Jeremías capítulo número 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El libro de San Juan capítulo 5, verso 37. También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ahí el Señor Jesús estaba expresando estas palabras a aquellos hombres. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. La palabra de Dios debe estar aquí en nuestra boca siempre. Por eso es importante la lectura, el tiempo de memorización de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira qué hermosa palabra, amado hermano. La palabra de Dios nos va a hacer sabio. La palabra de Dios nos va a traer salvación. La palabra de Dios nos ayuda a ser corregidos, a ser redarguidos, a ser instruidos en Dios, en su justicia, para ser perfectos. Amados hermanos, la palabra de Dios es medular. Porque una de las cosas que hace el discipulado es tener la consejería, es atender la consejería. Amados hermanos, y si no estamos inmiscuidos en la palabra de Dios, y si no conocemos la palabra de Dios, entonces ¿qué vamos a aconsejar? Es importante para el hombre de Dios, para el discipulador, para el hermano que está atendiendo familias, que está atendiendo una mesa de hermanos de trabajo, conocer la palabra de Dios, porque es la forma en que nosotros vamos a
compartir las verdades eternas. Yo no quiero pensar a un hermano que está atendiendo el discipulado y que no conozca la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la memorización, la meditación, es parte de la vida devocional. Vamos a hablar acerca del ayuno ahora. Es otra práctica que debemos tener muy en cuenta nosotros los que estamos, amados hermanos, consolidándonos como discipuladores en esa vida devocional. Estamos tan acostumbrados a decir vamos a ayunar y nos abstenemos de alimento durante 6, 8 o quizá 12 horas, más tiempo. Se habla del ayuno en el libro de Isaías, capítulo 58. Habla del ayuno que Dios reprueba o del tipo de ayuno que Dios escogió. Y eso tiene que ver con algo espiritual y moral, déjame decirte, más que con algún sacrificio físico. El profeta Isaías lo expresaba, nos habla de este ayuno. El pueblo expresaba: ayunamos y no hiciste caso y no te diste por entendido. Pero, ¿qué es el ayuno que Dios aprueba? Y es que el pueblo ayunaba para sus propios intereses y de la manera que querían. El pueblo ayunaba por sus propios gustos. Entonces Dios dice: ese tipo de ayuno no quiero. Ese tipo de ayuno no es el que yo escogí. ¿Cuántas veces nosotros nos abstenemos de alimento, pero tenemos odio con nuestros semejantes? Tenemos resentimiento en contra de nuestro hermano, o no le hemos perdonado, o estamos amargados, o estamos contaminados con algún pecado, o estamos en inconformidad. Hay raíces de amargura en nuestro corazón. Y esa amargura se sigue extendiendo por todo lugar donde vayamos, porque comenzamos a hablar mal del pastor, del hermano, de la hermana, del familiar, del amigo, y tenemos esas raíces de amargura y las estamos extendiendo. Pero estamos diciendo que estamos ayunando. Hay cosas más sencillas que tenemos. No le hablamos al hermano de la iglesia, pasan y no saludamos. O tenemos orgullo en nuestro corazón: somos los grandes hombres que enseñan la palabra, o somos los grandes líderes y nos creemos las grandes personalidades ya de la iglesia, y empezamos a ver con poco agrado a otros hermanos más sencillos, y decimos que estamos ayudando. Quiero tocar este punto que es bastante importante. No solamente el ayuno consiste en abstenernos de alimento. No solamente el ayuno es dejar de comer alimento sólido y líquido. Amados hermanos, tenemos que comprender esta porción de la Biblia en Isaías capítulo 58. El ayuno que Dios escoge es más allá de un ayuno que se abstiene de alimento y de líquido. ¿Qué otras situaciones desagradan al Señor? Tenemos en poco a los hermanos, tenemos en poco a los que predican, tenemos en poco a los que ministran, tenemos en poco a los que enseñan. O tal vez somos mentirosos, o tenemos alguna práctica oculta de pecado, hablamos en falso testimonio, o robamos en el trabajo. Qué sé yo, cualquier situación que esté ahí en nuestro corazón que creamos que está oculto, pero Dios lo ve. Y entonces el Señor en este pasaje bíblico les decía: es que yo no quiero sus prácticas. Yo no quiero sus prácticas. Yo no quiero que se pongan ceniza. Yo no quiero eso. Yo quiero algo más. Yo quiero un cambio en el corazón. Si nos damos cuenta, el tipo de ayuno que Dios quiere que hagamos es un tipo de ayuno diferente al que hemos sido enseñados. Mateo 6:16: cuando llenéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Veíamos Isaías capítulo 58, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Ellos practicaban injusticia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, vivían en sus mandamientos propios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios,
Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día del ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Te das cuenta del tipo de ayuno que Dios aprueba, que Dios escoge, que Dios requiere? ¿Te das cuenta, amado hermano, que el tipo de ayuno dista mucho de solamente dejar de comer alimento sólido y bebidas líquidas? ¿Estamos comprendiendo esto? Tenemos que poner un alto, tenemos que pararnos y ver qué tanto estamos agradando a Dios con nuestras prácticas de ayuno. Otro punto en la vida devocional del discipulador, del creyente, del hombre de Dios, es que debe ser un adorador. Donde quiera que esté, tenemos que aprender a adorar, ya sea rumbo al trabajo, o camino al mercado, o en casa, o antes de dormir, o al levantarnos. En todo momento, un corazón que agrade a Dios a través de la alabanza y la adoración. En alguna ocasión llegué a escuchar acerca de lo que es la adoración. Y la adoración es el reconocimiento en el corazón. Es el reconocimiento interior de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. De la esencia de Dios, de lo que Dios está haciendo y de las cosas que Dios hará en nosotros y con nosotros. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Dime tú si la alabanza no tiene que ser algo importante en la vida devocional. Dime tú si la alabanza, si la adoración no tiene que ser algo medular en la vida de la persona que está teniendo esa comunión con Dios. Claro que sí, tú vas cantando en la calle, tú vas cantando una alabanza para Dios en el camino, tú vas rumbo a tu trabajo y tu corazón está alabando al Señor. Es una característica de la vida devocional. Pero también debe tener una vida devocional esa característica de una vida íntegra, de una vida de obediencia, de una vida de fe. Esa característica es semejante al carácter de Cristo. Al hablar de estos puntos tendríamos que ocupar bastante tiempo y muchos ejemplos bíblicos. Pero la integridad se refiere a ser completos, sin doblez, transparentes, veraces, puros, leales. Es por eso que la integridad es característica de una vida de Dios, de una vida devocional. Porque quien de verdad ora y se llena de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a redarguir y difícilmente hará lo contrario, porque el temor de Dios estará en él. Una vida de obediencia tiene que ver con llevar una vida de Dios, una vida santa, una vida de Dios, una vida en santidad. Amados hermanos, la Biblia dice en Salmo capítulo 7, verso 8, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto debes estar pensando. Proverbios capítulo 20, verso 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. San Juan capítulo 14, verso 23 en la Nueva Versión Internacional, Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22, y dijo Samuel, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas?
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Amados hermanos, Hebreos capítulo 11, verso 6, en la Nueva Versión Internacional dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Amado hermano, la vida de obediencia, la vida de fe es característica de la vida devocional. Santiago 1, 5 y 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Amados hermanos, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1, versos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dime tú si la vida devocional no es importante en la vida del discipulador. Dime tú si la vida devocional, si la vida de Dios, si la vida, esa vida que nos acerca a la presencia de Dios, no es parte medular en la vida del cristiano. Debe ser parte medular. Tu comunión con Dios a través de la oración, el conocimiento de Dios a través de la lectura de la palabra, de la memorización, de la meditación, el ayuno que fortalece nuestra alma. Pero un ayuno no solamente físico, sino que va más allá en cuanto a lo moral, el dejar hacer personas desagradables delante de Dios. Que hablar de la vida de adoración y alabanza al Señor. Déjame decirte que esta característica de vida, que esta vida devocional es lo que nosotros vamos a compartir con el nuevo creyente, con la persona que está dando los primeros pasos de la vida cristiana. Si tú no llevas una vida devocional, ¿qué vamos a enseñar a los discípulos? Si no llevamos una vida de oración, ¿qué vamos a enseñar a los discípulos? Si no llevamos una vida de lectura, ¿qué es lo que vamos a enseñar a los discípulos? Si no ayunamos, si no tenemos una vida de fe, si no tenemos una vida de obediencia, ¿qué vamos a enseñar a los discípulos? Por eso la vida devocional es medular en la vida del cristiano. Todo cristiano debe tener la vida devocional, porque es la vida que las personas van a ver. Entonces, amados hermanos, la vida devocional es importantísima en el creyente. Es importantísima en el creyente. Tú vas a crecer y de esa manera vas a enseñarle con tu ejemplo al nuevo discípulo. Es interesante ver cómo algunas personas comienzan a hablar de discipulado y no llevan una vida devocional. Y no llevan una vida de Dios. Y no tienen una vida de lectura, una vida del conocimiento de Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Yo te invito y te reto en esta hora a que llevemos una vida de Dios, una vida devocional. Cuando tú y yo comenzamos una vida devocional, nuestra vida se empieza a ajustar a la vida de Cristo, al carácter de Cristo, a la forma de pensar de Cristo. Esto es importante para ti y para mí. Porque entonces podremos decir, más vosotros, más nosotros, más tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y nuestro actuar será como el de Jesús. Entonces cuando nosotros tenemos una vida de Dios, una vida devocional, una vida que le agrada a Dios en obediencia, en fe, en integridad, podemos entonces enseñar a otros a caminar con Dios, a caminar con el Señor Jesucristo, a dar los primeros pasos de la vida cristiana en la fe conforme a las Sagradas Escrituras. Esto es un reto para ti y para mí. El llevar una vida devocional, el tener una vida de Dios. Si ahí en tu casa has dejado a un lado algunos aspectos de la vida devocional, hoy es el momento para decirle, Señor, ayúdame a tener una vida devocional. Porque quiero que las personas que aprendan a través de mí puedan ver en mí lo que los discípulos vieron en ti, amado Maestro. Quiero que en esta hora tú y yo nos comprometamos a tener una vida devocional, una vida de Dios, una vida de lectura, una vida de oración, una vida de conocimiento del Señor, una vida de fe, de obediencia, de alabanza y de adoración, porque es lo que vamos a enseñar. El discipulado es transmisión de la vida de Dios, es transmitir
la vida de Dios. Dijimos en la primera clase que el discipulado dura toda la vida. Entonces estamos creciendo en el Señor siempre. Ahí donde estás te invito a que oremos. Señor, en esta hora reconozco, Señor, que me ha faltado, Señor, solidificar, consolidar mi vida devocional. Señor, reconozco, Señor, que he dejado mi vida devocional sin, oh Dios, cultivar. Te pido perdón, pero en esta hora te ruego, Señor, que me ayudes a cultivar la vida de Dios, la vida devocional, a través de la lectura, de la oración, del ayuno, del conocimiento de ti, a través de tu palabra escrita. Quiero ser obediente, Señor, quiero tener fe. Aumenta, Señor, mi fe a través de tu palabra, Señor. Ayúdame a ser íntegro. Que todas las personas que me vean, Señor, puedan verte a ti a través de mis acciones. Padre, queremos que este tiempo, Señor, que vamos a iniciar una vida devocional, una vida de Dios contigo, podamos, Señor, consolidarla día con día hasta que tú vengas por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias en esta hora. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.